Bienvenidos de nuevo a DFC Books. Hoy nos vamos a meter con una de esas novelas que, híjole, se te quedan grabadas. Es corta en páginas, pero gigantesca en su impacto. El coronel no tiene quien le escriba, del maestro Gabriel García Márquez. Así es un viaje a un pueblo sin nombre, un lugar que parece perpetuamente empapado por la lluvia, donde el tiempo como que se detuvo. Totalmente. Y ahí, en medio de todo, conocemos a un veterano de la Guerra de los 1000 días. Que lleva 15 años. 15 años, aunque en realidad es toda una vida, esperando una carta, una simple carta. Una carta que lo podría cambiar todo. La notificación de su pensión de veterano. ¿Qué significaría? Pues la diferencia literal entre comer y no comer. Y es que la historia parece simple, ¿no? Un viejo esperando una carta. A primera vista sí. Pero plantea una pregunta universal y, la verdad, terrible. ¿De qué vive la gente cuando la esperanza es lo único que le queda para comer? ¡Uf! ¡Qué fuerte! Esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a desentrañar las capas de dignidad, de desesperación y, sobre todo, de resistencia en esta obra maestra. Venga, vamos a sumergirnos. Bueno, para entender la historia, creo que lo primero es entender el triángulo de personajes sobre el que se sostiene todo. De acuerdo. En un vértice, claro está, el coronel. Un hombre de 75 años que vive en una pobreza, pues, extrema. Pero que se aferra a su dignidad con una fuerza increíble. Sí, a mí la imagen que siempre se me queda es la del principio, cuando se pone su único traje, el de paño blanco, para ir a un funeral. El de su boda, además. Exacto. Está remendado, desgastado, pero lo lleva con un orgullo impecable. Y ese orgullo se ve en su rutina. Cada viernes, sin falta, llueva o truene. Se pone ese traje, va al muelle y espera la lancha del correo. Su vida entera gira en torno a ese ritual de esperanza. Y la respuesta es siempre la misma. Una frase que ya es icónica en la literatura. Nada para el coronel. O sea, el tipo está literalmente viviendo del aire, de una esperanza que nomás no llega. Es que su dignidad no es algo abstracto, ¿sabes? Es algo que practica a diario frente al olvido y la miseria. Totalmente. Luego, en el otro vértice, tenemos a su esposa. Uf, ella es el ancla a la cruda realidad. Exacto. Sufre de asma y es como si su dificultad para respirar fuera un reflejo de la atmósfera asfixiante del pueblo. Claro. Mientras el coronel vive de la esperanza de la pensión, ella vive en el presente inmediato del hambre. Es la que dice una de las frases más desoladoras del libro. Nos estamos pudriendo vivos. Y su pragmatismo es clave, porque no es la villana, para nada. Es la voz de la realidad más brutal. Sí, la que nos recuerda que la dignidad, pues, no se come. Justo. Es la que cuenta los centavos, la que inventa comidas de la nada. Su desesperación es lógica. Es su forma de luchar por sobrevivir. Y el choque entre surrealismo y la paciencia casi mítica del coronel, ese es el motor del conflicto en la novela. Totalmente de acuerdo. Y el tercer vértice, que quizás es el más complejo, ni siquiera es una persona. Es un animal, el gallo de pelea. La última herencia de su hijo, Agustín. Quien fue asesinado 9 meses antes por repartir propaganda clandestina. El gallo es un símbolo potentísimo. Y ahí se ve la genialidad de García Márquez, ¿no? Es que es una contradicción andante. Por un lado, una carga económica brutal. Hay escenas donde ellos ayunan para poder comprarle maíz al animal. Le dan de comer al gallo mientras ellos se mueren de hambre. ¡Qué locura! Pero por otro lado, el gallo es todo lo que les queda. Es el honor de su hijo, es la promesa de una victoria futura. Y como veremos, se convierte en un símbolo para todo el pueblo. Es una carga y una esperanza, todo al mismo tiempo. Con estos tres pilares, García Márquez construye un mundo que se siente estancado, casi paralizado. La atmósfera es fundamental. La novela empieza en octubre y la lluvia es un personaje más. No es una lluvia que limpie, ¿verdad? Para nada. Es una lluvia que pudre, que lo inunda todo de abandono. La primera escena ya te lo dice todo, con el coronel raspando el fondo del tarro de café. Y el primer evento es un funeral, la primera muerte por causas naturales en años. Con esa sola frase ya te pintó todo el cuadro de la violencia política que se vive. Exacto. Es un maestro de lo que no se dice. La historia del hijo, la censura, el estado de sitio, todo está debajo de la superficie. Como un iceberg. Justo. Y en medio de esa parálisis, el coronel intenta un pequeño acto de rebelión. Así cuando decide cambiar de abogado después de 15 años. Se sienta y, con una caligrafía casi olvidada, escribe él mismo una carta al gobierno.
Es un intento de tomar el control, de decir, aquí sigo. Pero claro, la realidad económica lo golpea de nuevo. Sí, la situación se vuelve tan desesperada que hasta piensa en regalar el gallo. A los amigos de su hijo, a los astres. Pero ellos se niegan, entienden lo que el gallo significa. Y en lugar de aceptarlo, organizan una colecta en el pueblo para comprarle maíz. Ese momento es crucial. Ahí el gallo deja de ser algo privado. Se convierte en propiedad emocional de la comunidad. El honor del coronel se vuelve el honor de todos. Y justo ahí, cuando la presión es máxima, aparece Don Sabas, El padrino del hijo muerto, el único del partido del coronel que prosperó. haciendo pactos turbios, claro. Es la encarnación de la traición a los ideales. Y bueno, si disfrutan de estos análisis detallados que buscan ir más allá de la superficie de las grandes obras, es un buen momento para suscribirse a DFC Books y no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. El caso es que don Sabas le hace una oferta que parece la salvación. 900 pesos por el gallo. ¿900 pesos? Una fortuna. Con eso podrían comer durante años, la esposa podría tratar su asma, vivir tranquilos. Es la salida fácil, la solución pragmática que el esposo pedía. Pero se habla mucho de la dignidad del coronel, y a veces a mí me parece una terquedad casi infantil. Es una excelente pregunta. ¿No hay un punto donde esa dignidad se vuelve egoísmo? Su esposa se está consumiendo. Ese es el dilema central del libro. ¿Es egoísmo o es integridad? Y el médico, que es como la conciencia del pueblo, le advierte Le cuenta el secreto a voces. que don Sabas visó su fortuna comprando a precio de remate las propiedades de sus compañeros exiliados. Es un buitre. Y la advertencia se confirma cuando va a cerrar el trato. Y don Sabas, con excusas, le rebaja la oferta a 400 pesos. ¡Qué humillación! Es una traición final que le demuestra que venderle el gallo a ese hombre No es solo vender un animal, es vender el recuerdo de su hijo y su propia integridad. y a eso se suma otro momento de una tensión increíble. La escena en el salón de billar. Uf, la redada de la policía. Se encuentra cara a cara con el hombre que mató a su hijo. Y no hay diálogo, no hay enfrentamiento. Simplemente, el coronel, con una calma absoluta, aparta con los dedos el cañón del fusil del soldado y sigue su camino. Ese gesto silencioso tiene más poder que cualquier grito. Demuestra que, aunque le quitaron todo, no le pueden quitar quién es. En la gallera. Sí, todo converge ahí. Los amigos de Agustín organizan una pelea de entrenamiento para el gallo. El coronel va casi a regañadientes, todavía dudando si venderlo. Pero lo que pasa en esa gallera lo cambia todo. El ambiente se electriza. El gallo pelea con una furia y agilidad espectaculares. Y la reacción del público es lo que transforma al coronel. Es una ovación frenética, un estallido de júbilo contenido. Una explosión de esperanza colectiva. En un pueblo silenciado y oprimido, esa pelea de gallos se convierte en un referéndum. La gente apuesta su esperanza, su frustración, en ese animal. Es fascinante. De repente, el coronel entiende que el gallo ya no le pertenece. Es el depositario de la dignidad de todo un pueblo. Y en ese momento, la decisión deja de ser económica. Ya no se trata de los 900 pesos. Se trata de no traicionar esa fe colectiva. Esa emoción le da la fuerza que le faltaba. Camina de regreso a casa con el gallo bajo el brazo. Y por primera vez en mucho tiempo no se siente solo. La gente lo saluda, lo felicita. Es un héroe. Y ha tomado una decisión irrevocable. No venderá el gallo pase lo que pase. Y esa decisión nos lleva de lleno a la confrontación final. Una de las escenas más brutales de la literatura del siglo XX. Llega a casa, envalentonado, y su esposa, que no ha comido, que no tiene nada, Al enterarse, lo enfrenta con la pregunta más simple, lógica y devastadora de todas. si no venden el gallo, si la pensión no llega, si ya no queda nada por vender, ¿Qué comeremos? es el choque final. La dignidad abstracta contra el hambre concreta. La esperanza colectiva contra el sufrimiento individual. Durante 75 años el coronel ha esperado. Ha aguantado la humillación, el olvido, el hambre. Con una entereza casi sobrehumana, ha usado el lenguaje del honor, de la paciencia. Pero ante esa pregunta que lo desnuda por completo, ya no le quedan palabras educadas. Ya no hay argumentos, solo queda la verdad visceral. Y la única respuesta posible,
la que concentra toda la frustración, la rabia, la desesperación, pero también su indomable voluntad de resistir, es una sola palabra. Una palabra que rompe con 75 años de contención. Y esa palabra es mierda. Y ya. Y con esa palabra la novela termina. Un final abrupto, desafiante. No hay resolución. No sabemos si la carta llegará, aunque la verdad intuimos que no. No sabemos si sobrevivirán. Lo único que sabemos es que el coronel ha hecho una elección. Eligió la dignidad, por más irracional que parezca, sobre la supervivencia. La esperanza colectiva sobre el alivio personal. Lo que nos deja una pregunta increíblemente provocadora para reflexionar. A ver, ¿La decisión del coronel es el acto de heroísmo definitivo o es la máxima expresión de una ilusión que los va a condenar a morir de hambre? fuerte. En esa ambigüedad reside la genialidad y la vigencia de esta novela. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo aquí en DFC Books. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encantaría leer sus opiniones. Por favor, dejen en los comentarios qué les pareció la obra o si tienen alguna sugerencia de otro libro que les gustaría que analizáramos. Estaremos pendientes. Hasta la próxima.